haga la obra en nuestras vidas. Señor, te damos gracias. Te damos gracias porque tú vives. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has llamado a ser tus hijos. Nos has adoptado. Vives dentro de nosotros, Señor. Nos has redimido, nos has bendecido. Y Padre, nos acercamos a tu palabra. Sabemos que hoy en día, como siempre, realmente desde que se escribió el Nuevo Testamento y inclusive el Antiguo, los profetas escribían y al momento había voces que decían esto no es, o por qué quieren ver esa palabra de Dios. Señor, pero estamos aquí porque sabemos que es tu palabra y que ahí encontramos, Señor, palabras de vida eterna. Y te damos gracias por el privilegio de estudiarlo. Señor, somos los primeros en saber que no es un estudio académico, netamente. No es un estudio intelectual, no es de conocimientos de cabeza, Señor. Pero aún así está escrito en nuestro idioma, lo entendemos y necesitamos entender lo que está escrito. Y a través de la palabra tú has prometido hacer tu obra en nuestros corazones, Señor. Entonces te pedimos que abras nuestro entendimiento, podamos entender el texto, el contexto, lo que está ocurriendo. Y Padre, que tu Espíritu Santo grabe estas palabras en nuestro corazón, Señor, porque queremos ser siervos tuyos y permanecer en ti y tu palabra en nosotros, Señor, para que podamos tener plena comunión contigo. Te doy gracias por esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues quiero leer de vuelta. Ya habíamos leído todo el capítulo, no lo voy a volver a leer ahorita. Quiero tomar, estamos en medio de del relato donde Jesús se encuentra con una mujer samaritana. Y quiero tomar, han estado hablando del pozo de agua, todo eso no lo vamos a repetir. Quiero partir desde el versículo 15 de Juan capítulo 4, leer desde ahí y hacer algunos comentarios. De hecho, hemos hecho comentarios sobre este pasaje, pero quiero hacer algunos comentarios adicionales. Dice así Juan capítulo 4, versículo 15 en adelante: Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed, ni siga viniendo aquí a sacarla. Ve a llamar a tu esposo y vuelve acá, le dijo Jesús. No tengo esposo, respondió la mujer. Bien has dicho que no tienes esposo. Es cierto que has tenido 5, y el que ahora tienes no es tu esposo. En esto has dicho la verdad. Señor, me doy cuenta de que tú eres profeta. Nuestros antepasados adoraron en este monte, pero ustedes los judíos dicen que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén. Créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. El Padre, ahora ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación proviene de los judíos. Pero se acerca la hora y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Sé que viene el Mesías, al que llaman el Cristo, respondió la mujer. Cuando Él venga nos explicará todas las cosas. Ese soy yo el que habla contigo, le dijo Jesús. En esto llegaron sus discípulos y se sorprendieron de verlo hablando con una mujer, aunque ninguno le preguntó: ¿qué pretendes? ¿De qué hablas con ella? La mujer dejó su cántaro, volvió al pueblo y le decía a la gente: vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Salieron del pueblo y fueron a ver a Jesús. Mientras tanto, sus discípulos le insistían: Rabí, come algo. Yo tengo un alimento que ustedes no conocen, replicó él. ¿Le habrán traído algo de comer?, comentaban entre sí los discípulos. Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra, les dijo Jesús. ¿No dicen ustedes todavía faltan 4 meses para la cosecha? Yo les digo, abran los ojos y miren los campos sembrados. Ya la cosecha está madura. Ya el segador recibe su salario y recoge el fruto para vida eterna. Ahora tanto el sembrador como el segador se alegrarán juntos,
porque como dice el refrán, uno es el que siembra y otro el que cosecha. Ya los he enviado a ustedes a cosechar lo que no les costó, yo les he enviado a ustedes a cosechar lo que no les costó ningún trabajo. Otros se han fatigado trabajando y ustedes han cosechado el fruto de ese trabajo. Muchos de los samaritanos que vivían en aquel pueblo creyeron en él por el testimonio que daba la mujer. Me dijo todo lo que he hecho. Así que cuando los samaritanos fueron a su encuentro, le insistieron en que se quedara con ellos. Jesús permaneció ahí 2 días y muchos más llegaron a creer por lo que él mismo decía. Ya no creemos solo por lo que tú dijiste, le decían a la mujer. Ahora lo hemos oído nosotros mismos y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Después de esos 2 días, Jesús salió de ahí rumbo a Galilea, pues como él mismo había dicho, a ningún profeta se le honra en su propia tierra. Cuando llegó a Galilea, fue bien recibido por los galileos, pues estos habían visto personalmente todo lo que había hecho en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, ya que ellos habían estado también ahí. Y volvió otra vez Jesús a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había ahí un funcionario real, cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. Cuando este hombre se enteró de que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a su encuentro y le suplicó que bajara a sanar a su hijo, pues estaba a punto de morir. Ustedes nunca van a creer si no ven señales y prodigios, le dijo Jesús. Señor, rogó el funcionario, baje antes de que muera mi hijo. Vuelve a casa que tu hijo vive, le dijo Jesús. El hombre creyó lo que Jesús le dijo y se fue. Cuando se dirigía a su casa, sus siervos salieron a su encuentro y le dieron la noticia de que su hijo estaba vivo. Cuando les preguntó a qué hora había comenzado su hijo a sentirse mejor, le contestaron, ayer a la 1 de la tarde se le quitó la fiebre. Entonces el padre se dio cuenta de que precisamente a esa hora Jesús le había dicho, tu hijo vive. Así que creyó él con toda su familia. Esta fue la segunda señal que hizo Jesús después de que volvió de Judea a Galilea. Bien, hermanos, pues tenemos aquí de vuelta parte de esto ya habíamos leído. Quiero repasar, lo hice al final del último estudio, pero quiero repasar un poco más lo que ocurre. Y lo que ocurre es obviamente lo que Jesús quería que ocurriera entre la mujer samaritana y él al estarle hablando. Jesús está hablando, como vimos en el último estudio, vimos que es una conversación casi en paralelo. Jesús está hablando de agua, de hecho abre la conversación diciendo dame de beber, y empiezan a hablar de agua física. Pero Jesús con ese ejemplo de sed y agua quiere hablar de una sed espiritual, de una necesidad espiritual y cómo llenar esa necesidad espiritual. ¿Cómo lo hace Jesús? Pues creo que esta parte en Juan 4:15, todavía el versículo 15, la mujer dice, Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed, ni siga viniendo aquí a sacarla. La mujer ahí todavía está hablando, pensando en agua física. Y entonces hay algo que Jesús le dice en el versículo 16. Ve a llamar a tu esposo y vuelve acá, le dijo Jesús. Entonces Jesús toca un punto en su vida y le dice, ve a llamar a tu esposo y vuelve acá, le dijo Jesús. Nada más, no hay, por lo menos grabado en el Evangelio de Juan, algo más que dijo aquí en esta parte relativo a su esposo. La mujer contesta, no tengo esposo, respondió la mujer. No tengo esposo. Y Jesús dice, bien has dicho que no tienes esposo. Es cierto que has tenido 5 y el que ahora tienes no es tu esposo. En esto has dicho la verdad. Creo que 2 cosas analizando esto aquí, creo que cualquier persona que lee el pasaje entiende
dos cosas que ocurren aquí. En primer lugar, al mencionar, no nada más al decirle trae tu esposo, sino al decirle después cuando ella dice no tengo esposo, al decirle, al recordarle que ha tenido 5 y el que ahora tiene no es su esposo. Creo que la gran mayoría de las personas que leemos esto decimos Jesús ahí le está explicando qué es esa sed espiritual que ella tiene en su vida. Y esa sed es buscar la felicidad, el propósito de su vida, su razón de ser, su alegría última en un matrimonio. Pero lo ha hecho 5 veces y aparentemente sin ningún resultado. Y está ahorita en una relación, hoy en día diríamos complicada, por no entrar en más detalles, y no ha encontrado la felicidad. Entonces, con esto, en primer lugar, creo que Jesús le aclara, si ella en el verso 15 está todavía pensando en agua física, creo que con este dicho Él está diciendo, no sabes que tú tienes una sed que no es de agua física, tú tienes una sed de propósito, de alegría, de felicidad, de razón de vivir en tu vida, ¿no? Con este dicho. Por otro lado, es obvio que al decirle él, y esto es lo que vemos en su respuesta inmediata de la mujer, podemos ver aquí, que, y tengo aquí, bueno, y vamos a hablar de algo, pero si nos brincamos a Juan 4:27, perdón, y me estoy brincando, me perdí unos versículos aquí, y tendríamos que ir atrás para verlos. Ella, como resultado de esto, y déjame ir atrás en busca de esos versículos, ella le dice, Señor, me doy cuenta de que tú eres profeta. Entonces, así como Jesús hablando a Natanael y diciéndole a Natanael, como recordamos, él le dijo, yo te vi cuando estabas debajo de la higuera, algo que ocurrió antes, y él le hace ver a Natanael que él vio eso, y por eso Natanael creyó que era el Mesías, que era el Hijo de Dios. En forma muy parecida con la mujer samaritana, más sorprendente todavía, porque no nada más le dice una cosa que hizo hace un rato, sino realmente le lee el resumen de su vida. Has tenido 5 maridos y el que ahora tienes no es tu marido. Entonces, la segunda cosa que logra aquí Jesús es mostrar quién es Él. Entonces, con solamente al decir has tenido 5 maridos, le recuerda cuál es su sed. ¿Cuál es esa sed espiritual que tiene? Que es una sed espiritual y no sed física. Y a la vez Él le hace ver quién es Él. Y por eso ella dice, Señor, me doy cuenta que tú eres profeta. Nuestros antepasados adoraron en este monte. Y bueno, sigue. Y no es la parte que yo quería ver ahorita. Regresando más adelante, me tuve que regresar porque me brinqué unos textos ahí. ¿Cómo es? O sea, quisiera comparar esto con lo que ocurre con el joven rico. Con el joven rico, Jesús le dice, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y ven y sígame. Con el joven rico, al señalar su dinero, y eso está más adelante en Juan, me estoy adelantando, pero es necesario hacer la comparación. El problema era su dinero o su amor a su dinero. El señorío que él tenía en el dinero en vez de tenerlo en Dios. Vemos aquí en el pasaje, quiero contrastar esto con la forma en que la mayoría de los cristianos evangélicos o protestantes, como quieran llamarle, entrarían en esto. O sea, veo aquí, y hay gente obviamente que no va a estar de acuerdo conmigo, pero veo aquí que Jesús no le está diciendo, necesitas poner en orden tu estatus de matrimonio para poder seguirme. No es lo que él está diciendo. Al decirle llama a tu esposo, realmente no era, o por lo menos, me voy a basar en que la mujer no esperaba que eso era lo que él quería. No era tanto el decir, el traer en sí a su esposo. Ya hemos leído y más adelante ella no va al pueblo diciendo, tengo que traer a mi esposo porque si no viene mi esposo, Jesús no me va a atender. No, ella va al pueblo de vuelta alegre que ha encontrado el Mesías. Y creo que va y podemos ver que ese Mesías para ella significa saciar una sed que tenía en la relación buscando en la relación con hombres. Y yo creo que esto es algo bien importante y muy a nuestra época. ¿Cuánta gente tenemos hoy en nuestra época
inclusive jóvenes en nuestra iglesia. O sea, la relación hombre-mujer, la unión de hombre-mujer, se ha entendido, la iglesia lo vemos solamente con ojos legales. ¿Tienes los papeles o no tienes los papeles? Y desgraciadamente a veces ya tienes los papeles y lo que sigue de ahí no es tan importante. Pero aquí Jesús está diciendo, no, al hacer esa búsqueda con estos hombres que habían sido su marido, tú estás reflejando una búsqueda espiritual. Y ojalá nosotros como cristianos y como iglesia pudiéramos reflejar a la gente, decir, mira, sé que al buscar esa relación con tu pareja, y de vuelta aquí, no importa, y voy a escandalizar a muchos, pero no importa si estás o no estás casado. Aquí hubo 5 actas de matrimonio, según como los hacían ellos, 5 que sí eran su esposo y 1 que no es. Pero Jesús dice, ahí estás demostrando una verdad, una sed espiritual que no estás llenando. Y ojalá nosotros pudiéramos poner como iglesia a un lado lo legal por mientras, lo legal en lo que llegamos, decimos, ahí estás buscando algo espiritual. Y esa relación hombre-mujer, en unión de pareja, en unión de masculino, femenino, en unión sexual, no hay otra forma más de decirlo, es algo que Dios puso como parte de lo espiritual del hombre. Me voy a permitir hacer, por otro lado, unos estudios titulados que la relación sexual es una relación espiritual. Pero quiero darles una pequeña introducción aquí. ¿Por qué digo que es espiritual? Bueno, en primer lugar, cuando en el Evangelio de Mateo, capítulo 19, versículo 4, Jesús mismo hablando, dice, ¿no han leído, replicó Jesús, que en el principio el Creador los hizo hombre y mujer? Y dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Lo que Dios ha unido. Vemos aquí que entonces un hombre unirse con una mujer, un hombre con una mujer unirse en una unión sexual, en una unión de matrimonio físico, y más que matrimonio, porque aquí Jesús no le dice, le están preguntando los fariseos, ¿no?, sobre esta unión, y él nos dice, bueno, a ver, déjame ver los papeles, ¿qué estatus tiene a nivel de papeles? No, sino él dice, se han unido, y el hecho de unirse en más que papeles, dice, dejará al hombre a su padre y su madre, se unirá a su esposo, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Es algo que el hombre hace. Pero luego Jesús dice, por tanto, lo que Dios ha unido. Y debemos de entender que Dios es creador de todos, formador de todos, y cada vez que un hombre y una mujer se unen, Dios los ha unido. Cada vez que un hombre y una mujer se unen en esta relación de pareja, en esta relación física, es una unión que Dios ha unido. Porque Jesús lo dice, no nada más porque lo diga yo. Perdón. Pasando adelante, entonces mi primer argumento es, vemos que esa unión es algo que Dios hizo. ¿Qué tiene que ver esto con el estudio hoy? Bueno, que cuando Jesús le habla de esas uniones, de esos matrimonios con 5 hombres que no han funcionado, Él está diciendo, oye, Dios estaba obrando ahí en tu vida y no funcionó. Dios te estaba uniendo, tú estabas buscando esa unión espiritual, pero no lo has encontrado. Esa es la sed que tienes. Pasando adelante a Romanos 1, un argumento para entender que la relación sexual entre un hombre y una mujer, donde se unen, se hacen una sola carne y no deben ser separados porque Dios los unió, para usar términos bíblicos, podemos ver que esto es algo espiritual. ¿Por qué? Porque en Romanos, vamos a ver en el capítulo 1, que al tener una equivocada relación con Dios, afecta su sexualidad. De ahí podemos ver la unión entre lo espiritual, y esa unión es física, pero también espiritual entre un hombre y una mujer. Me permito leerlo. Y el texto lo voy a desglosar en más detalle en algún otro estudio.
Pero me llama la atención fuertemente que Jesús a la mujer samaritana dice, voy a usar este punto para hablar a ti de tu búsqueda y de tu necesidad de Dios. Ojalá como iglesia nosotros pudiéramos hablar a las parejas, a los jóvenes, porque a los jóvenes a veces dejan la iglesia, o sea, dicen, tengo que dejar la iglesia y puedo tener relación con una mujer o una mujer con un hombre, y vamos a vivir juntos y ya no vamos a la iglesia porque no aprueban, pero aquí estamos buscando eso. Y la iglesia debería decir, al ir y al buscar eso, estás buscando algo que Dios creó dentro de ti, ¿sí? Que debe de ser satisfecho solamente también cuando estás en plena comunión con Él. Lo vemos en Romanos 1. Versículo 25 dice, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que el Creador, quien es bendito por siempre. Amén. Por tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Antes de pasar a los siguientes versículos, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, rompieron la relación espiritual con Dios, y el efecto es en su sexualidad, en sus relaciones sexuales que deben de ser hombre con mujer y mujer con hombre unidos en una sola carne, como dice el libro de Génesis, y Jesús repite. El verso 27 de Romanos 1, asimismo los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros. Hombres con hombres cometieron actos indecentes y en sí mismos recibieron el castigo que merecía su perversión. Entonces, esa unión hombre y mujer es una unión espiritual, porque podemos ver si estamos mal espiritualmente, va a afectar y no vamos a tener esa relación hombre-mujer sexual correcto que Dios hizo. Ni la mujer samaritana lo tuvo, porque había probado con 5 maridos y ninguno le había funcionado a él, a ella o a él. Y luego estaba con otro para ver todavía si funcionaba, ¿no? Entonces, otro argumento es Efesios capítulo 5. Efesios 5:31 cita los mismos versículos de Génesis. Y dice, Efesios 5:31, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Esto es un misterio profundo. Yo me refiero a Cristo y a la iglesia. Entonces vemos en Pablo que el hablar del hombre, dejar a su padre y su madre, unirse a su esposa y los dos llegar a ser un solo cuerpo, es con la misma forma, con las mismas palabras, con el mismo concepto, hablamos de Cristo y la iglesia. Entonces, todo eso es nada más para decir que Jesús, al hablar con esta mujer y al decirle a esta mujer, ¿dónde está? Trae tu marido. Él está haciendo ver, ¿verdad?, su búsqueda espiritual, su sed espiritual. Y de vuelta, al dar a conocer que Él sabe su historia, pues ella también se da cuenta que Él es el Mesías, ¿no? Entonces, pasando adelante, entonces esta es la parte que no comentamos en el estudio anterior. Y es importante comentarlo. Ahora, quiero decirles que hay varias cosas que están ocurriendo aquí, ¿no? A veces, no sé, a veces pensamos que si alguien escribió algo hace 2000 años, que va a ser algo muy simplista y no pensaban muy bien y todo. Y creo que al revés, hermanos. Creo que nuestro cerebro se ha hecho, no sé, como avena en este sentido. Creo que eran muy listos y había una complejidad de lo que, bueno, en parte porque Dios está obrando y Dios está inspirando. Entonces hay varias cosas que están hablándose y enseñándose aquí a la vez. Y uno de tanto a nivel de eventos que ocurren, como también lo que Jesús enseña. Entonces Juan 4:27 en el último estudio dijimos, aquí hacen una interrupción y ahí interrumpimos el estudio. Pero hoy seguimos con el comentario. Y dicen, esto llegaron sus discípulos y se sorprendieron de verlo hablando con una mujer. Entonces quizás no había hablado mucho con una mujer uno a uno antes, que ellos vieran. Aunque ninguno le preguntó, ¿qué pretendes? ¿De qué hablas con ella? Se les hizo raro que hablara, pero quizás les faltó la confianza o más la curiosidad para decir qué es lo que estás hablando con ella. Ninguno le preguntó.
Pero al momento que llegan ellos, la mujer dejó su cántaro, volvió al pueblo y le decía a la gente. Entonces tenemos en paralelo aquí dos cosas que están ocurriendo. La mujer está yendo al pueblo a hablar acerca de su conversación con Jesús, y a la vez los discípulos están con Jesús y hablando en cierta forma de lo mismo, pero obviamente algo que Jesús le quiere enseñar a los discípulos. Entonces, si necesitan, bríncanse en lo que es nada más Jesús con sus discípulos y lean corrido todo lo que es con Jesús y la mujer y el pueblo. Y luego regresen y lean lo que es Jesús con sus discípulos y no lean lo de la mujer, si eso les ayuda a entenderlo. Pero ahorita lo vamos a tomar como está escrito, intercalado. ¿Okay? Entonces ellos vienen y no le preguntan. Se sorprenden, pero no le preguntan. Mientras, o sea, otro cuadro, la mujer dejó su cántaro, volvió al pueblo y le decía a la gente. ¿Qué le decía a la gente? Y aquí es donde vemos ella que entendió, y debemos entender que Jesús era, obviamente, Dios, sabe la mente, sabe comunicar. Él logra en la mujer lo que Él quiere lograr en la mujer, en cuanto a su corazón, en cuanto a sus pensamientos. Entonces, ¿qué es lo que ella va diciendo? Vengan a ver un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Y ahí es donde les he dicho que es muy semejante a Natanael. Te vi debajo de la higuera. Aquí él dice, hay un hombre que me ha dicho los 5 maridos y que el que ahora tengo no es mi marido. Y esa fue una prueba para ella de que bien estaba hablando con el Cristo. Aunque como vimos en el estudio anterior, Jesús le dijo, es él, yo soy el que habla contigo. Pero entonces ella va al pueblo, les dice eso. De vuelta, aquí mi conclusión, hermanos, de que ella no dice, miren, voy a traer a mi marido, ¿dónde anda mi marido? Porque necesito poner en orden la situación con mi marido para que yo pueda aceptar lo que Jesús tiene como mensaje. No, sino ella va y le dice, vengan a ver, ¿no será este el Cristo? Salieron del pueblo y fueron a ver a Jesús. ¿Okay? Entonces regresamos al pozo donde está Jesús con sus discípulos, en el verso 31, y dice, mientras tanto sus discípulos le insistían, Rabí, come algo. ¿Okay? Estaba cansado por el camino, tenía sed, y ellos tenían hambre, y era hora de comer. Y entonces le dicen, come algo. Yo tengo un alimento que ustedes no conocen, replicó él. Tengo un alimento que ustedes no conocen. ¿Le habrán traído algo de comer? Comentaban entre sí los discípulos. En cierta forma, la conversación con sus discípulos también era un poco de esta conversación en paralelo. Él les está hablando de cosas espirituales usando el ejemplo de comida, y ellos están pensando inicialmente que está hablando de comida física. Y por eso le preguntan, ¿le habrán traído algo de comer? Comentaban entre sí los discípulos. Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra, les dijo Jesús. Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra, les dijo Jesús. Ahí ya deben de empezar a entender, no está hablando él, diríamos en la mayor parte de Latinoamérica, de arroz y frijoles. Está hablando de un alimento espiritual también. Y hacer la voluntad que me envió y terminar su obra. Ojalá Dios nos diera realmente ese... Y bueno, eso es lo que Él está comunicando a los discípulos, ese sentir, mi hambre y lo que me satisface y lo que me nutre, es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra. Y entonces aquí Él precisamente se dirige a ellos y les trata y busca darles ese mismo hambre. Okay. ¿Y qué es lo que dice? No sé si usa la palabra hambre, mi alimento. Les quiere dar un amor, un hambre para ese alimento. No dicen ustedes, todavía faltan 4 meses para la cosecha. Yo les digo, abran los ojos y miren los campos sembrados. Ya la cosecha está madura. Ya el segador recibe su salario y recoge el fruto para vida eterna. Ahora tanto el sembrador como el segador se alegran juntos. Hay diferentes versiones. Si nosotros dijéramos quiénes son los samaritanos, por qué están ahí, y nos ponemos a leer, hay diferentes versiones a nivel historia, ¿no? Y se revuelven uno con otro, que los asirios, etc. Pero el hecho es que Jesús dice, todo lo que ha venido ocurriendo aquí, de manera que yo llego junto a un pueblo y me pongo, junto a un pozo, y me pongo a hablar con una mujer, es otros han sembrado. Y yo llego y ustedes llegan y la cosecha ya está madura.
Y hermanos, pues si estaba maduro hace 2000 años en ese pueblo, ¿cómo no va a estar maduro en todo nuestro alrededor, no? Ya el segador recibe su salario y recoge el fruto para vida eterna. El segador recibe su salario, recoge fruto para vida eterna. Ahí queda claro que no está hablando de una cosecha física, ¿verdad? Ahora tanto el sembrador como el segador se alegran juntos. Okay, Dios hace la obra. Pablo más adelante usa este ejemplo y no este concreto, pero el mismo tipo de unos siembran y otros cosechan y Dios da el crecimiento. Pero aquí tanto el sembrador como el segador se alegran juntos, porque como dice el refrán, uno es el que siembra y otro el que cosecha. Yo los he enviado a ustedes a cosechar lo que no les costó ningún trabajo. Entonces Jesús aquí definitivamente le está diciendo, ustedes discípulos están yendo, están haciendo una obra y están cosechando fruto de lo que yo he ido preparando el terreno, de lo que otros profetas y la palabra y Dios obrando en la historia ha hecho. Y ustedes vienen a cosechar lo que no les costó ningún trabajo. Debemos recordar eso, hermanos, si estamos en la obra, cuando vemos fruto, entre comillas, a través de nuestro ministerio o como parte de nuestro ministerio. Recordar, otros sembraron y yo vengo a cosechar lo que no le costó ningún trabajo. Otros se han fatigado trabajando y ustedes han cosechado el fruto de ese trabajo. Entonces, ellos le quieren dar comida y él les dice, ¿sabes qué? Hay otro alimento. Y yo les he mandado a cosechar. Les está tratando de dar esa visión a ellos. Y ojalá, hermanos, si nos decimos obreros cristianos o cualquier otro título, pero supuestamente activos en la obra de Dios, ojalá nuestro amor y nuestro alimento sea el hacer la voluntad de Dios, pero entendiendo que es su obra, entendiendo que yo estoy haciendo algo que otros sembraron y yo nada más vengo a cosechar. Y regresamos, termina, y creo que ahí es lo último, entre Jesús y sus discípulos, esa clase sobre alimento espiritual, esa clase sobre hacer la voluntad de Dios, esa clase sobre cosechar fruto espiritual para vida eterna entre la gente que vamos, que Dios ya ha estado obrando en ellos. Y ahora regresa, si fueran cámaras, regresa la atención a los del pueblo, ¿verdad? Muchos de los samaritanos que vivían en aquel pueblo creyeron en él por el testimonio que daba la mujer. Tenemos que ver, y ahí podemos ver varios textos en la Biblia que hablan del lugar de una mujer en una iglesia, en ministerio, pero podemos ver aquí que definitivamente Jesús usó de misionera, de alguien que va a dar las buenas nuevas, así como Juan el Bautista fue un hombre apartado, sagrado, dedicado para anunciar la venida del Mesías. Aquí ahora Jesús usa a una mujer que ha tenido 5 maridos, que está en una relación actual con un hombre que no es su marido, y él usa a esta mujer para ir a un pueblo de samaritanos y decirles, creo que he encontrado el Cristo, vengan a ver, y tuvo fruto. Así que cuando los samaritanos fueron a su encuentro, muchos de los samaritanos que vivían en aquel pueblo creyeron en él por el testimonio que daba la mujer. Me dijo todo lo que he hecho. Y quizás dentro del asombro ahí era decir, y ella, ¿por qué le da gusto que le digan todo lo que ha hecho? Porque no es algo muy bonito, ¿no? Quizás, no sabemos cuál es la reacción de ellos, excepto que muchos creyeron en él, creyeron en Jesús. Ahora, aquí uno de los temas de Juan dice en Juan capítulo 20, 30 y 31, estas cosas se han escrito para que creáis. Entonces el Evangelio de Juan es un estudio en el creer. Hoy en día hay mucho debate sobre cuándo es que creemos y cómo debemos de predicar para que la gente crea. Y se tiene el énfasis como que en un solo momento se debe de hacer una decisión, se debe de creer. Y algunos dicen, buscan ese momento muy a la ligera, muy fácil. Y otros que dicen, no, hay que preparar y hacer que la gente lo piense más para que ese momento sea más significativo. Pero vemos a través de Juan que hay un creer inicial y luego Jesús trabaja ese creer y hay otro creer más amplio y Jesús sigue trabajando ese creer y hay un creer más amplio. Aquí lo vemos, ¿verdad? Muchos de los samaritanos que vivían en aquel pueblo creyeron en él por el testimonio que daba la mujer. Me dijo todo lo que he hecho. Así que cuando los samaritanos fueron a su encuentro, le insistieron en que se quedara con ellos. Jesús permaneció ahí 2 días y muchos llegaron a creer
por lo que él mismo decía. Ahora, podemos pensar que los que creyeron en el verso 39 son diferentes de los que creyeron en el verso 41, porque dice, muchos más llegaron a creer por lo que él mismo decía. Definitivamente son otros, son más. Pero siguiendo adelante dice, el verso 42, y déjame ver si me falta alguna palabra conexión aquí. Muchos más llegaron a creer por lo que él mismo decía. Ya no creemos solo por lo que tú dijiste, le decían a la mujer. Ahora lo hemos oído nosotros mismos y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Entonces, esta frase, este versículo en el 42, habían creído, y ellos, estos sí son los mismos, porque dicen, ya no creemos solo por lo que tú dijiste. Aquí están hablando los que creyeron cuando la mujer les dijo, me ha dicho todo lo que he hecho, y creyeron, ¿verdad? Pero ahora, ahora lo hemos oído nosotros mismos, y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. ¿Qué quiero que veamos ahí? Que había un creer inicial, pero llegan a Jesús y al escuchar a Jesús, al oír a Jesús, al tomar la enseñanza de Jesús, ellos dicen, creemos y sabemos, o sea, su fe ha profundizado a la manera que sabemos verdaderamente que este es el Salvador del mundo. Entonces Jesús toma su creer inicial y hace una fe, saber verdaderamente, saber verdaderamente que este es el Salvador del mundo. Después y ahí termina el relato con estas personas en Samaria. Pero de vuelta, en resumen, Jesús llega ahí y les dice dos cosas para mi gusto que la iglesia ha perdido. Uno de ellos, a la mujer, más que decirle, oye, estás mal en tu matrimonio, necesitas arreglar tu matrimonio y ponerle un sistema de reglas y juzgar su situación de matrimonio, Jesús va y dice, ¿sabes qué? Tienes una sed y estás buscando en algo que yo creí, fue mi creación original de una unión con un hombre y una mujer, y es una unión espiritual, pero como tú estás alejado de Dios, no te ha funcionado, lo has hecho 1, 2, 3, 4, 5 veces y no te ha funcionado. Entonces Jesús llega y dice, esto es lo que necesitas. Pero también algo que vimos en el estudio anterior, es que Jesús le dice, ella le decía, ¿es en este monte o es en el otro monte de una religiosidad externa, ubicado en ceremonias y en lugares y en reglas? Y Jesús le dice, no, Dios es espíritu, y los que le adoren deben de adorarle en espíritu y en verdad. Y creo que ese debe de ser ahora el verdadero mensaje de la iglesia. Pero siguiendo adelante, Juan capítulo 4, no hemos terminado el capítulo. Después de estos 2 días, Jesús, los 2 días que quedó en Samaria, ¿verdad? Jesús salió de ahí rumbo a Galilea. ¿Ok? Rumbo a Galilea. Ya no regresa a su casa, a su pueblo, y la explicación está en el verso 44. Pues como él mismo había dicho, a ningún profeta se le honra en su propia tierra. Y tenemos más explicación de esto en Mateo capítulo 13, versos 54 en adelante. ¿Qué pasó cuando Jesús fue a su propio pueblo y por qué no lo honraban ahí? Al llegar a su tierra comenzó a enseñar a la gente en la sinagoga. ¿De dónde sacó tal sabiduría y tales poderes milagrosos? Decían maravillados. ¿No es acaso el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? ¿Y no son sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están con nosotros todas sus hermanas? Así que ¿de dónde sacó todas estas cosas? Y se escandalizaban a causa de él. Pero Jesús les dijo, en todas partes se honra a un profeta, menos en su tierra y en su propia casa. Entonces Jesús pronunció esto, que creo que es aquí, pues como él mismo había dicho, o sea, es el texto donde Jesús había dicho esto. A ningún profeta se le honra en su propia tierra. ¿Por qué no lo honraban? Pues no lo honraban, fíjense porque regresando al verso 54, ver con calma, ¿de dónde sacó tal sabiduría y tales poderes milagrosos? ¿Sí? O sea, no honraban a Jesús no porque no tenía sabiduría, y no honraban a Jesús no porque no tenía poderes milagrosos, sino se escandalizaban de Jesús o se maravillaban de Jesús porque tenía sabiduría y ellos no daban una explicación lógica, racional de dónde había tenido esa sabiduría. Se maravillaban de Jesús y como dice acá adelante, se escandalizaban
porque no entendían de dónde tenía poderes milagrosos. No había duda que los tenía, pero ellos dicen de dónde los tiene. Entonces, y ellos lo que están diciendo, es hijo del carpintero, podemos pensar José, no se llama su madre María, no son sus hermanos, o sea, conocían a los hermanos, los hijos de José y María, Jacobo, José, Simón y Judas, no están con nosotros todas sus hermanas. Así que de dónde sacó todas estas cosas y se escandalizaban. Y por lo tanto Jesús decía, en todas partes se honra un profeta, menos en su tierra y en su propia casa. Y por eso Jesús no regresó a su propio pueblo, sino fue a Galilea, se nos relata en Juan capítulo 4. Cuando llegó a Galilea fue bien recibido por los galileos, pues estos habían visto personalmente todo lo que había hecho en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, ya que ellos habían estado también ahí. Jesús llegó, y si se acuerdan lo estudiamos, y una de las cosas sobresalientes que hizo fue correr con fuerza, con látigo, volteando mesas a los comerciantes del templo. Los corre y luego está en el templo predicando y la gente está escuchando, y creo que había gente también ahí siendo sanados en el templo. Y la gente entonces aquí fue recibido por los galileos, fue bien recibido por los galileos, pues ellos habían visto personalmente todo lo que había hecho en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, ya que ellos habían estado también ahí. Y volvió otra vez Jesús a Caná de Galilea. Okay. Galilea aquí, el primero era Galilea en general y ahora específicamente a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Ya el pueblo tiene ese nombre, por lo menos para el autor del Evangelio de Juan, el pueblo donde había convertido el agua en vino, lo que vimos en Juan capítulo 2. Había allí un funcionario real, o sea, un funcionario del rey, cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum, lejos, en otro pueblo, lejos de ahí. Cuando este hombre se enteró de que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a su encuentro. Okay. Un funcionario real, su hijo está enfermo, él va a su encuentro y le suplicó que bajara a sanar a su hijo, pues estaba a punto de morir. No importa qué puesto tienes, este era un funcionario real. Si tú tienes un hijo, lo más probable es que ames a tu hijo. Hay gente que no, pero eso es la excepción y no la regla. Ama a su hijo y le dice, ven a sanar a mi hijo porque está a punto de morir. Si no sanas a mi hijo, él va a morir. Un padre que ama a su hijo, que no quiere perder a su hijo, él va y busca a Jesús. ¿Qué tanto cree él en Jesús? ¿Y qué tanto es un padre desesperado? Quizás poco importa, porque Jesús está buscando las personas que él tiene para su reino y usa cualquier excusa para engancharlos, para contactarlos, como la mujer samaritana. Inclusive a ella él le pide agua. Pero aquí él llega y está con una necesidad apremiante, una necesidad muy cerca de su corazón. Mi hijo está enfermo y está a punto de morir. Y Jesús, ¿qué responde? Ustedes nunca van a creer si no ven señales y prodigios, le dijo Jesús. Ahora, ¿por qué dice Jesús eso? Y lo dice en plural. Ustedes nunca van a creer. Pues Jesús reconoce, quizás está hablando de este funcionario real, pero quizás está hablando de las más personas, pero él está pensando que el sanarlo, y no es que menosprecie la vida de un hijo, Dios le creó, Dios creó padres y hijos y el amor en la familia, pero Jesús está yendo más allá en el sentido de nosotros como seres humanos, es decir, cuál es la fe en Dios, cuál es el creer en Dios. Y Jesús ve en esto, no van a creer, nunca van a creer si no ven señales y prodigios, le dijo Jesús. El funcionario, oyendo esto, el Señor rogó el funcionario, baja antes de que se muera mi hijo. Una forma de ver esto es que Jesús, él le pide a Jesús que baje a orar por su hijo, está a punto de morir, y Jesús empieza a dar una enseñanza y quizás él está un poco desesperado.
él está ahí y dice, no, Señor, pero es que baja porque mi hijo se va a morir, ¿no? Está con urgencia, está con suma preocupación, para él sumamente importante, baja, porque si no se muere mi hijo. Y Jesús, ¿qué le dice en el verso 50? Vuelve a casa, que tu hijo vive, le dijo Jesús. Vuelve a casa, que tu hijo vive, le dijo Jesús. Ante esto, pues el funcionario, pues sí lo pone en una situación de decisión. Porque el funcionario, Jesús le está diciendo, vuelve a casa, tu hijo vive. El funcionario tenía la idea de decir, necesitas tú bajar para que seas sanado. Pero Jesús le está diciendo, tú vuelve, ya vive tu hijo. Entonces el funcionario tiene que decidir, no sé, si le siguen diciendo, no, Jesús, quiero estar seguro, así que ve. O no, Jesús, ven, ¿por qué no vienes conmigo? Y verificamos entre los dos. Le podría haber dicho muchas cosas, pero en vez de eso, el texto nos relata en el versículo 50. El hombre creyó lo que Jesús le dijo. El hombre creyó lo que Jesús le dijo y se fue. Pero acuérdense que en el Evangelio de Juan estamos viendo el creer. El hombre creyó. ¿Qué fue lo que creyó? Creyó lo que Jesús le dijo. Creyó que Jesús le dijo, regresa, tu hijo vive. Creyó que su hijo vivía. Cuando se dirigía a su casa, sus siervos salieron a su encuentro y le dieron la noticia de que su hijo estaba vivo. Y no hace falta aquí decir que le dieron una muy buena noticia de que su hijo estaba vivo. Cuando les preguntó a qué hora había comenzado su hijo a sentirse mejor, le contestaron, ayer a la 1 de la tarde se le quitó la fiebre. Ayer a la 1 de la tarde se le quitó la fiebre. Entonces el padre se dio cuenta de que precisamente a esa hora Jesús le había dicho, tu hijo vive, tu hijo vive. Así que creyó él con toda su familia. Hay un creer aquí, el hombre creyó lo que Jesús le dijo, y hay otro creer en el 53, así que creyó él con toda su familia. ¿Qué está creyendo o qué creyó él aquí en el versículo 53? Pues en el 53 creyó, yo creo, que Jesús es el Mesías. En el 53 creyó él que Jesús es el Hijo de Dios. En el 53 él entendió por qué Jesús dijo, ustedes no van a creer, en el verso 48, si no ven señales y prodigios. ¿Qué es lo que van a creer? Jesús está tratando de mostrar quién es él, y el funcionario está preocupado correctamente como padre de familia en la salud de su hijo. Y dices, no van a creer si no ven señales y prodigios. Y entonces el padre, verso 53 otra vez, entonces el padre se dio cuenta de que precisamente a esa hora Jesús le había dicho, tu hijo vive. Así que creyó él con toda su familia. Creer chiquito, creer más grande. Un creer, Jesús le obligó, de vuelta, lo que vimos aquí al decirle, baja porque tu hijo vive, le obligó a decir, ¿lo creo o no lo creo? Y lo creyó. Creyó unas palabras de Jesús. Pero después, cuando él llega y ve el milagro que Jesús ha hecho, cree él y toda su casa. Y creen con toda su familia. Y creen ahí, yo creo que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Hijo de Dios. Creen lo que Jesús quería que la gente creyera acerca de él. Él vino para regresarnos en comunión, como lo dice Juan en sus epístolas, a tener comunión otra vez con el Padre, otra vez con su Hijo Jesucristo. Y el último versículo dice, esta fue la segunda señal que Jesús hizo después que volvió de Judea a Galilea. Entonces, la segunda señal, Juan dice en Juan capítulo 20, 30 y 31, hizo además Jesús muchas otras señales que no están escritos en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y vemos ahí que para nuestro gusto, si estuviéramos contando, que el hecho que a la mujer samaritana, tanto para nuestro gusto como también para los samaritanos, que el que le haya dicho a la mujer samaritana, has tenido 5 maridos y el que ahora tienes no es tu marido, eso también era una señal, pero Juan no está contando esta señal. Podríamos decir, su primera señal fue el convertir agua en vino, y esta segunda señal que él hizo fue el decirle al hombre, al funcionario real, que su hijo vive.
y lo cuenta Juan como la segunda señal que hizo Jesús después de que volvió de Judea a Galilea. Y con eso terminamos Juan capítulo 4. Espero que sea de bendición y antes no voy a empezar con los pocos minutos que nos quedan en Juan capítulo 5. Dios mediante, la semana que entra continuamos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, hoy cada uno de nosotros estamos delante de ti y creemos, yo creo, por eso estamos aquí, creemos de ti en alguna forma. Pero Señor, al ver en el texto que tú tomas el creer y lo trabajas y lo amplías y lo profundizas, pues Señor, queremos también, como decía por ahí una persona, le dijo Jesús, incrementa mi fe, ¿no? Queremos que trabajes nuestra fe, que nuestro creer sea aún con mayor seguridad, que nuestro creer sea aún más claro y completo acerca de ti, Señor. Si alguien que está viendo este video no te conoce, te pido, Señor, que puedan pensar cómo sería la conversación si tú te sentaras con ellos a platicar, tal como platicaste con la mujer samaritana. Padre, si alguien está viendo este mensaje y son hijos tuyos o hijas tuyas, ayúdanos a aprender de esta conversación y las demás conversaciones parecidas en Juan, cómo compartir con las personas que no te conocen, cómo hacerles ver que tú estás en sus vidas, que hay una sed en su vida de ti y llevarlos a tus pies y ofrecerles a ti como Señor, Dios y Señor en sus vidas. Te doy gracias por esto en el nombre de Cristo.